Dice la palabra que la misericordia de Dios es para siempre. Que nunca decayeron sus misericordias, sino que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Vamos a colocar este tiempo en oración. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Tú eres bueno, tú eres santo, santo, santo. Señor, no hay nada, Señor amado, como estar en tu presencia, como poder vivir bajo tu gracia. Padre, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada somos, nada podemos hacer. Esta tarde, Señor, nos hemos reunido con el único objetivo, Señor, de recibir más de ti, de conocerte, de aprender acerca de ti, de tu palabra, de lo que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por este día, un día más, Señor, de vida, un día más en tu presencia, un día más bajo tu gracia, bajo tu unción. Te rogamos también que perdones nuestros pecados, perdona aquellas palabras que hemos dicho de manera inconforme a tu voluntad. Perdona cada acto inapropiado y cada pensamiento que no hace parte de lo que enseña la Biblia, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú eres fiel y justo, que nos perdones y nos limpies. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, por redarguirnos, por guiarnos. En el nombre poderoso de Jesucristo, estamos en tus manos y colocamos este tiempo, Señor, de tu palabra también en tus manos para que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno. Y hoy tenemos un tema que sé que es necesario que lo estudiemos. Vamos a hablar sobre la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de la sangre de Cristo? Pues hoy no solo vamos a escuchar acerca del tema, sino que vamos a profundizar un poco acerca de qué significa la sangre de Cristo. Hemos escuchado personas hablando, diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Verdad? Pero ¿qué significa? ¿De dónde sacan estas personas esa expresión? ¿Por qué lanzamos la expresión? Realmente hay poder en esta sangre. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? ¿Qué hace la sangre de Cristo? ¿Qué viene para nosotros a través de la sangre de Cristo? Y nada, es necesario que empecemos a entender acerca de este movimiento, acerca del evangelio verdadero y entender que la sangre de Cristo es el fundamento del nuevo pacto. El nuevo pacto del Señor Jesucristo está fundamentado en el derramamiento de su sangre. Es tremendo. Sangre derramada. ¿Para qué fue derramada la sangre de Cristo? Para redimirnos del pecado, para redimirnos, para justificarnos ante el Padre y para limpiar la conciencia que en nosotros puede haberse manchado, ensuciado muy fácilmente. Aparte, nos da acceso directo al Padre. Es importante saber el poder que hay en la sangre de Cristo. Lo repito, dice, primero nos redime del pecado. Es decir, el pecado que nosotros cometimos ahora tiene una redención, hay un perdón, no porque no se haya pagado el precio, sino porque alguien lo pagó por ti y lo pagó a precio de sangre. Esto es tremendo. Aparte, tiene la justificación del creyente. Ahora eres considerado justo ante el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre.
No es que seamos justos, es que Cristo nos justifica. Porque somos injustos. Realmente nos comportamos de manera injusta muchas veces, pero el Padre nos considera justos. ¿Por qué? Por Cristo, por la sangre que Él derramó. Ahora, ¿qué hace la sangre? Limpia. ¿Qué limpia la sangre? La conciencia. No es que limpia el cuerpo, pastor, yo estoy drogando con la sangre de Cristo y todavía estoy sucio y manchado. No es tu cuerpo, es tu conciencia la que la sangre de Cristo limpia. Y por último, nos da acceso directo al Padre. ¿En qué no está de acuerdo el pastor? En que muchas veces las personas usan la sangre de Cristo de manera equivocada. La usan como una muletilla. Es decir, todo es la sangre de Cristo, pero no dimensionan lo que están pronunciando. Ya lo usan como algo cotidiano. Como por ejemplo, chao hijo, Señor, cúbrelo con tu sangre. Está protegido, está protegido. No funciona de esa manera. Es realmente reconocer el poder que hay en la sangre de Cristo. No usarlo como si fuera un amuleto de la suerte, sino reconocer realmente qué es la sangre de Cristo, qué representa esa sangre y cuál es el poder sobrenatural que hay en el derramamiento de la sangre del Cordero inmolado, que no tuvo mancha, que no tuvo arruga, que no tuvo pecado. ¿Eh? Ahora, no es un amuleto ni tampoco es un símbolo, porque es que así se está usando y es lamentable, pero muchos cristianos han usado la sangre como un amuleto o como un símbolo. Es prácticamente lo mismo que hace el mundo, con una estampita, con un escapulario. Pues nosotros no debemos usar el término sangre de Cristo de esa manera, porque estamos cayendo en un tema que no es correcto usar la sangre de Cristo de ese modo, ni como amuleto, ni como símbolo. ¿Qué debemos entender? ¿Qué debemos entender cuando hablamos acerca de la sangre de Cristo? Bueno, sencillo. La vida de Jesús entregada como sacrificio. Esto es lo que nosotros vamos a entender cuando pronunciamos o cuando expresamos la sangre de Cristo. Es la vida de Jesús, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, entregada esa vida como sacrificio eterno. Sacrificio eterno y sin mancha. No se necesitó un sacrificio cada domingo, un sacrificio cada año como hacían en el Antiguo Testamento. Ahora hubo un único sacrificio suficiente para todo, para el perdón. Como dijimos inicialmente, hubo todo este proceso de redención, de justificación, de limpieza de la conciencia, y nos da ese sacrificio con acceso directo al Padre. Si nosotros, o sin derramamiento de la sangre de Cristo, nosotros no tuviésemos ese acceso directo al Padre. En vano fueran esas oraciones, Padre nuestro que estás en los cielos. No, porque no ha habido redención. Ahora tenemos ese acceso. Sí estamos dimensionando la importancia real de la sangre de Cristo y no es como ligeramente lo pronunciamos. Dios es bueno. Vamos a la escritura, vamos a Primera de Pedro. Vamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dios es bueno. Amén.
¿Tenemos? Amén. ¿Cómo dice? Cuéntanos. Sabiendo. Amén, gloria a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Wow. Mira lo importante de esto. Mira qué tremendo. Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir, como vivías antes, de una forma vana, de una forma sin sentido, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. ¿Cómo fuimos rescatados? Por la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué nos rescató a nosotros? La sangre preciosa de Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te convence de pecado, de justicia y de juicio y te atrae, porque ya hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el mundo antiguo, los esclavos podían ser rescatados por un libertador. Pero ¿qué tenía que hacer aquel libertador de los esclavos? Debía pagar un precio por el esclavo. Ok, compro, vendo, compro, pagamos un precio. La mayor necesidad del hombre es la salvación de su alma. Y para la salvación de su alma, del alma del hombre, Dios pagó un precio. Le pertenecemos a él. Somos de él. Todo esto ocurre porque hubo un precio que se pagó, precio de sangre, sangre de un cordero sin mancha. Mira qué tremendo. Habla aquí en Primera de Pedro 1, habla de redimidos. Cuando hablamos de redención, hablamos de rescate. Somos redimidos, es decir, fuimos rescatados. ¿Rescatados de qué? De la manera de vivir que llevábamos, una manera vana de vivir. Sin rumbo, sin horizonte. O por lo menos no con un horizonte cierto. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pues adquirir muchas riquezas para vivir cómodo. Ok, pero esto no te lo vas a llevar cuando te vayas de este mundo. Dice la palabra, no debemos hacer fortuna, riqueza en la tierra, donde la polilla y el orín lo corroen, lo dañan, sino hacer tesoros en los cielos. Es el Señor. ¿Cuál es el principal objetivo, propósito de nosotros en la tierra? Alcanzar la salvación. Porque la salvación es eterna. La vida en la tierra es efímera y pasajera. Hay personas que han vivido en la tierra por horas, por minutos, por segundos. Niños que han muerto aún en el vientre de la madre. Es una vida pasajera. Pastor, y el que demoró 150 años, pasa también. Pero muchas veces, por querer ganar el mundo, perdemos la salvación. Es valorar el sacrificio que Cristo hizo, valorar el derramamiento de sangre que el Señor hizo por nosotros. El Redentor paga un precio. Y eso fue lo que hizo el Señor. Pagó un precio para rescatarnos a nosotros. Mira qué tremendo.
Cristo pagó el precio. Ahora, Él paga un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido. Recuerden que el Señor nos creó, Dios nos creó, éramos de Él. Éramos de Él. Entonces, ¿qué pasó? Pues la humanidad, cuando fue creada, le pertenecía a Dios, pero se corrompió. Dice que el pecado hizo que la humanidad se perdiera. Y ahora el Señor paga un precio por nuestro rescate. Tremendo. Nos rescata nuevamente. Es que es tan inmerecida la salvación. Nosotros mismos quisimos dañar el proceso, pero Dios dijo, yo voy a pagar el precio. ¿Por quién? Por ese desobediente, por esa desobediente. Por ese que quiso hacer lo que quisiera, lo que le dio la gana. No importa, yo pago el precio. Señor, pero nada, yo lo hago. Y llega Juan 3:16 y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a qué? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que le crea no se pierda, ¿Y cómo hizo o qué hizo el Hijo unigénito de Dios para que no nos perdamos, mas tengamos vida eterna? Dio su vida por amor a nosotros. Hubo un derramamiento de sangre para que nosotros fuésemos redimidos, rescatados. ¿Sí sabemos por dónde va la cosa ahora? Gloria a Dios, Dios es bueno. Amén. Ahora, la sangre de Cristo es el precio pagado por nuestra libertad. El problema es que nosotros no valoramos muchas veces ese precio pagado y queremos usar la sangre de Cristo como si fuera una fórmula mágica, como si fuera una muletilla, y no dimensionamos lo que realmente significa. No te digo que esté mal pronunciar la sangre de Cristo, claro que está bien, pero es importante que nosotros sepamos lo que estamos pronunciando, porque no es un juego ni un amuleto. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7. No tengo un micrófono. Ya la leerlo. Eso. ¿Ya para? Otra vez. Gloria a Dios. Este es. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor ante la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado, creyó justo hacerlo. Dios nos eligió para que así se honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Mira qué tremendo. Habla de una bendición espiritual. Una bendición espiritual. ¿A qué se refiere la palabra cuando hablamos de una bendición espiritual? Una bendición espiritual son privilegios divinos
privilegios que nos otorga el Señor a los creyentes. El Señor nos da privilegios a nosotros como creyentes, es decir, el haber sido escogidos, el haber sido adoptados y perdonados por Dios. Esto es una bendición espiritual. Haber sido escogidos, adoptados y perdonados. ¿Qué más después de eso podemos llamar bendición? Y también bendición espiritual tiene que ver con los dones del Espíritu, ¿verdad? Cada uno de nosotros, al haber recibido a Cristo, también recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene solo, viene también, trae dones espirituales. Nosotros tenemos dones espirituales que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros. Como yo quiero, no, como Él quiere, pero ha colocado dones en nosotros. Estos dones también son bendiciones espirituales. Mira qué tremendo. Entonces, cuando hablamos de estas bendiciones espirituales, hablamos de haber sido escogidos, de haber sido adoptados y de haber sido perdonados por Dios, pero también bendición espiritual tiene que ver con los dones espirituales que el Señor depositó en nosotros. Ahora, estos dones evidencian de que estamos o que somos parte de esa bendición, que esa bendición la hemos recibido nosotros. El versículo 5 que acabamos de leer, Efesios 1:5, habla de que fuimos predestinados. ¿Cierto que sí? Usa la palabra predestinados. Y cuando habla de predestinados, se evidencia que hay un plan o que hay un propósito de parte de Dios para nosotros. Predestinados. Desde antes, Dios ha generado en nosotros un propósito divino. ¿Para qué? Para los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Es tremendo la importancia de la sangre de Cristo. El versículo 6, mira, el 5 nos dice predestinados, el versículo 6 nos dice aceptos. Sí, nos damos cuenta. El versículo 6 nos llama aceptos, significa literalmente aceptos, agraciados por la gracia de Dios. Agraciados por gracia. ¿Lo merecíamos? No, por su gracia. ¿De qué forma puedo ser acepto ante Dios? No, de ninguna. Él te hace acepto. O sea, yo no puedo hacer algo para que Dios me ame más o para que Dios, no, es su gracia, es Él. Él lo hace todo. Nosotros no tenemos ninguna forma de sorprenderlo o de causarle al Señor algo distinto. Él ya conoce todo, Él lo sabe todo. No hay forma de hacer algo distinto a lo que ya Él sabe que podemos nosotros hacer. Ayúdenme a leer el versículo 7. Efesios 1:7. ¿Cómo dice? En quien tenemos redención por su sangre en el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Wow. Perdón, redención por su sangre, por su gracia. Esto es tremendo. La fuente de toda gracia, es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Sin esa muerte no hay gracia. Es Él quien generó esa gracia. Es Él, no nosotros, de ninguna manera. Esa gracia fue dada al costo de su sangre redentora. Él lo hizo.
Así que el sacrificio y la sangre derramada son mucho más que un amuleto. Son mucho más que un símbolo. Como les decía, es la vida de Jesús entregada como sacrificio eterno. Dios ofrece perdón, ¿verdad? Dios ofrece perdón, pero ese perdón se da solo a través de Cristo. Él dice, yo los perdono, pero ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio para que tú fueses perdonado. Es darnos cuenta de la importancia del sacrificio. Es darnos cuenta de que no fue un corte más donde se regó un líquido viscoso de color rojo. No, fue algo realmente significativo que trajo a nuestra vida la mayor bendición que podemos tener, que es la vida eterna. Amados, nosotros estábamos esclavizados al mundo, le pertenecíamos al mundo, vivíamos en el mundo, hacíamos lo que el mundo hace, contaminábamos personas. Pero Cristo trajo su gracia para con nosotros y le costó. Valoremos lo que fue el sacrificio de Cristo. Valoremos realmente lo que significa la sangre de Cristo. ¿Tiene poder? Sí, pero no es un amuleto, no es una muletilla, no es un símbolo. Es realmente poder. Es realmente poder. Estábamos esclavizados por el pecado. Éramos esclavos del pecado. Todavía, pastor, pero ahora peleamos contra ellos. Antes no nos interesaba pelear, ¿verdad? Antes pecamos, a todo el mundo peca, yo también. No, ahora nos cuesta, porque su sangre. Ahora Él vive en nosotros. Ahora el Espíritu de ese Cristo que dio su vida por ti, redarguye dentro de ti cuando pecas y vuelves a hacer cosas que sabes que no son correctas. Hay un redarguir del Espíritu porque Él se duele de esa sangre derramada por ti. Y tú deberías hacer lo mismo y decir, Señor, yo valoro realmente el que tú hayas dado tu vida por mí. El que tú hayas quedado sin sangre porque la diste toda. La sangre fue el precio de tu rescate. Él te rescató. Eras esclavo del pecado. Ahora Él te rescató. No fuimos rescatados con dinero. Porque el dinero es corruptible, ¿verdad? ¿Cuánto valemos nosotros? En el mundo es cuánto tienes, cuánto vales. En Cristo no. El Señor dio su vida por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Realmente, ¿qué fue lo que compró tu vida? El sacrificio de Dios. Imagina un esclavo que no puede pagar su libertad. Va a ser esclavo toda la vida hasta morir. Pero llega un hombre muy adinerado, muy rico, y simplemente dice, no voy a pagar tu libertad con dinero, a pesar de que yo tengo todo el dinero del mundo.
voy a dar mi vida por tu libertad. No es justo, pastor. Eso fue lo que Cristo hizo. Él se entregó a sí mismo por ti. Él te amó. Te ama. Mira qué tremendo lo que es la sangre de Cristo. ¿Cuánto queremos conocer más acerca de la sangre de Cristo? Amén. La sangre de Cristo nos justifica. Justifica, sí. Nos da una posición ante Dios. Ahora, la posición que tenemos es, somos justos ante el Padre. Justo, tú eres justo. Pero yo soy injusto, pastor. Pero Cristo te justificó. Y ahora el Padre te considera justo. La sangre de Cristo nos justifica. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Esto es tremendo porque Dios se cuenta. Romanos 5, 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Dale. Esta es otra versión. Excelente. Dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Wow. Dios nos declaró inocentes gracias a Cristo. Y por medio del sacrificio de Cristo nos libra de la muerte del final. La sangre de Jesús elimina esa culpa ante el tribunal de Dios. Vamos a ser llamados. ¿Te consideras culpable o inocente? Obviamente eres culpable. Pero Él lo hace. Él fue quien lo hizo. Tú eres culpable, entiéndelo. Tú eres culpable. Pero Él, por su gracia, por su sangre, te justifica. Esto es justificación. Ahora somos declarados no culpables. Pero soy culpable, pero eres declarado no culpable porque alguien pagó el precio. Si soy culpable de robo en la tierra, ¿cuál es el precio? La cárcel. Voy a la cárcel, ¿verdad? Y si alguien paga el precio y alguien dice, voy a la cárcel por ti, alguien ya pagó el precio, ahora esa persona sigue libre. Eso somos nosotros. ¿Sabes cuál es el problema? Que en vez de decir gracias Señor, aunque le decimos gracias Señor, ¿verdad? Pero muchas personas de labios honran al Señor, pero sus corazones están lejos de Dios. Es tremendo. Y que ahí sí nos damos de cuenta de que sí fue por amor. Por Porque amor. cuando dijo que alguien fuera a la cárcel y uno dijera, yo voy por ti, pues uno como mamá pensó en los hijos. Yo no pensé en mis hijos y yo dije, yo voy por mis hijos. Y no quiero que pasen esto. Que pase esto. Entonces es por amor. Es tremendo. Y sin ser culpable, el Señor tomó la culpa. Dice que se hizo pecado. Tremendo. Entonces, ahora somos declarados no culpables o justos. No por buenas obras, sino porque la sangre del Señor fue la que ahora quita ese pecado. Dios es bueno. Ahora, ¿qué otra cosa hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos limpia y nos santifica. Nos limpia. ¿Nos limpia la sangre de Cristo? Sí.
y nos santifica. Eso quiere decir que si yo estoy muy sucio, no me echo jabón, pero no me echo. No, internamente, nuestra condición interna. Vamos a primera de Juan capítulo 1. Vamos por ahí. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Juan 1, 6 y 7. Primera de Juan, del 6 al 7. ¿Cómo dice? Primera. No, está en Juan. Nada. Ahí está, ¿sí? Igual, sí. Ah, Un poquito antes. Ahí, uno, estás en segundo. Primero, pero antes sí. Muy bien. Uno, eso. acá dice comunión con el Padre. 6 y 7. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, a su Hijo, continúa purificándonos de todo. Mira que esto es tremendo, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo no puedo decir que yo tengo a Cristo y yo no perdono. Yo no puedo decir que yo vivo en comunión con el Señor y yo sigo siendo un mentiroso. Yo no puedo decir que mi comunión íntima con Jehová, si yo no tengo temor de Él. Lo que Juan nos dice es que andamos realmente en tinieblas. Y Dios nos limpia y nos santifica. Una persona que realmente anda en Cristo es una persona que se muestra limpia y sana. Pastor, es imposible. El Señor dijo que con Él todo era posible. Es imposible vivir en santidad, pero Dios te llama santo. Amado, el Señor vive en nosotros. Es hacer lo menor, porque ya Él hizo lo más grande. Lucha por vivir en santidad. Lucha por vivir en comunión con el Señor y con los demás, porque el Señor te mandó a que ames a tu prójimo como a ti mismo, a que ames, ni siquiera a que toleres. Ama. Pero el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tú no me puedes decir que tú tienes una comunión con Dios, que tú andas con el Señor, si tú no tienes comunión con tus hermanos, si tú no tienes comunión con la gente que te rodea. No estás en el Señor, no vives de acuerdo a la palabra, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados, nuestro caminar en la luz es una prueba de la comunión con Dios.
¿Cómo yo doy a conocer que Cristo vive en mí? Con mi caminar, con mi andar, con mi diario vivir. No en una plataforma, no el domingo cuando venimos a la iglesia, porque allí, ahora vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que hay en el interior de las personas. ¿Saben? Los domingos todo el mundo se muestra muy santo y muy espiritual, ¿verdad? Las faldas hasta los tobillos, faldas largas, blusas largas y lengua larga, ¿verdad? Porque hablan de más a veces. Nosotros debemos vivir conforme a lo que el Señor estableció que debe ser nuestra vida como cristianos. Yo represento a Cristo. Y no lo represento solo cuando la gente me ve, sino cuando la gente no me ve, yo debo estar más en intimidad con Él. Para poder representarlo bien cuando se me están viendo los demás. Ahora, la vida de Cristo debe representar para nosotros una constante limpieza. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos fácil. ¿Cierto que sí? Todos los días y a cada minuto y a cada... Nos ensuciamos muy fácil. Es como decirle a un niño, hoy te vestí de blanco. ¿Te imaginas una niña bien vestida con un súper vestido blanco nuevo? No pretendas que porque la niña está vestida de blanco, media blanca, con moñito aquí, zapatos blancos, moño blanco. No, es tremendo. Entonces, ahora te quedas ahí como una muñequita de porcelana blanca. No, la niña va a ser niña, se va a comportar como niña. ¿Sabes? Los demás amiguitos están de blanco, están de gris jugando por allá. ¿Sabes qué quiere hacer la niña? ¿Verdad? Salir a jugar con los demás. Se va a querer empuercar. Y va a llegar el momento en que la niña va a decir, ay, ¿por qué me vistieron de blanco? Tremendo. Y sabes, la niña, si fuese por ella, termina yendo, corriendo allá donde están a jugar. Y muchos lo hacen. Lo hacen. Y nos vemos muy hermosos vestidos de blanco. Pero nos encanta ir a revolcarnos en lo sucio. Es ahí cuando pesa el os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Y es el Consolador, es el Espíritu Santo quien te dice, espérate, está blanquito, concéntrate. Ay, pero yo quiero jugar. Bueno, te voy a mostrar otras maneras de divertir. Ahora ya no eres tú, ya no vives tú. Ahora yo vivo en ti. Ahora esa pasada manera de vivir se fue. Ahora te voy a mostrar otra forma en que tú te vas a deleitar, ¿verdad? Ahora te voy a mostrar que hay formas distintas a lo que tú vivías antes para divertirte, para deleitarte. Deleítate en el Señor. Y no puedes deleitarte en un Señor que no conoces. Por eso el Espíritu Santo te capacita y te guía al conocimiento de Dios. Esto también involucra que la constante limpieza de la que hablamos es por esa sangre, porque el pecado ensucia al hombre. Es como ese fango en ese vestido blanco. ¿Te imaginas? El vestido blanco, hermoso, recién comprado, huele a fresitas. Y llega ese fango hediondo, sucio, ¡guau! Y el Señor dice, ven,
te voy a limpiar otra vez. Y vuelve otra vez. Pero, de acuerdo a lo que leímos en Juan 1, esta lucha o esta búsqueda por vivir en santidad no solo involucra nuestra relación con Dios, sino que involucra también cómo es nuestra relación unos con otros. Tremendo, porque Juan lo dice, involucra cómo es nuestra relación unos con otros, lo cual indica que caminar en la luz es vivir responsablemente, tanto ante Dios como ante los demás. Si tú realmente vives en la luz, tú vives de manera responsable ante Dios y ante los otros. Así que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia y nos aparta de lo que puede ensuciar nuestra vida. Apartados, sí, santificados. Porque esa es la santificación. Apartarnos para el Señor. Apartarnos para servir a Dios. Quitando la mancha de la culpa interna. Nos limpia. Ejemplo, esa mancha, ¿verdad? Si tú te manchas ese vestido, te imaginas no solo con fango, sino con tinta de lapicero. Eso no lo quita nada. Bueno, pues el Señor sí lo quita. ¿Verdad? Es porque yo merezco que el Señor me lo quite, porque es que Dios conoce mi corazón. Gracias a Dios, no es por ti que el Señor lo limpia. Amén. Porque si no, es por su gracia. Esa sangre derramada que lo limpia. Pastor, yo uso un detergente especial, ni que fuera un detergente espacial. No. Solamente el Señor. Amén. La sangre de Cristo puede eliminarla. Además, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. ¿De qué forma la sangre de Cristo nos acerca a Dios? La sangre de Cristo o el sacrificio de Cristo y la sangre derramada tiene que ver también con nuestra relación con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13. Relación con Dios. Efesios 2:13. ¿Quién lo tiene? Eso. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora en Cristo, ¿sí? ¿Es esa? 2:13. 13. 13. Después del 12. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo, ahora que estamos en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais ¿cómo? Lejos. Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Te acerca a Dios. Te acerca a Dios. Antes del nuevo pacto, los gentiles estaban excluidos de la nación de Israel. Es decir, se les consideraba ajenos a las promesas que iba a recibir el pueblo de Dios. No había esperanza para los gentiles en esta vida, ni tampoco podían reconocer la presencia
de Dios en el mundo. No había exclusión total. La sangre del sacrificio del pacto de Cristo unió a los gentiles y creyentes. Quienes estaban alejados de Dios junto con los judíos en el nuevo pacto. Ahora hacemos parte de las promesas por la sangre de Cristo. El pecado, gloria a Dios. Muy bien. Eso, muy bien. El pecado nos separaba. La sangre. Eso. Gracias. Muy bien. Dice, la sangre rasgó el velo, abriendo un camino directo al Padre, permitiéndonos entrar ahora con confianza donde no podíamos entrar, donde no íbamos a ser aceptos para entrar. Dios lo hizo. Vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando un poquito, diciendo que la sangre de Cristo no se seca, ¿verdad? No se seca ni pierde eficacia. Pero pastor, es que la sangre de Cristo al principio era poderosa, pero ya ha pasado el tiempo y yo creo que ya se debilitaron los poderes. No, no es la pastilla de chiquitolina de Chapulín Colorado. No se debilita la sangre de Cristo. No se pierde eficacia. Esa sangre es el fundamento de lo que dijimos: redención, justificación, limpieza y comunión. Ahí es donde se cumple que dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Claro que sí, y el sacrificio vale igual. Sí. Hay un versículo que quise traer donde habla de que la vida de la carne está en la sangre. Es el versículo por el cual muchas veces personas religiosas impiden que se realicen transfusiones de sangre y este tipo de cosas. O personas que tienen otro tipo de doctrinas o creencias, por no decir que son sectas religiosas completamente. Porque ¿cómo yo voy a permitir que un familiar mío muera pudiendo hacer una transfusión de sangre? Jamás. Pero lo toman de una manera distinta. Vamos a Levítico 17:11. ¿Es cierto que la vida de la carne está en la sangre? Sí, totalmente. Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales era un símbolo temporal del sacrificio definitivo que vendría. Era un símbolo temporal. ¿Qué hacían ellos? Los sacerdotes hacían sacrificios de animales. Tráigame el toro, tráigame el buey, tráigame el becerro, tráigame. ¿Por qué? ¿Usted cuántos pecados cometió? Yo cometí 83, tráigame. Ese era un sacrificio tremendo de animales. ¿Sabes qué es lo peor? Que se hacía una vez al año. Si tú cometiste pecados en enero y el sacrificio era en febrero, pues tenías que pasar un mes. Pero si tú cometiste pecado en marzo, vas a pasar pecador todo un año. Esto es tremendo. Y este sacrificio de animales, porque quiero decirles algo, el sacrificio de animales lo que hacía era cubrir el pecado. No lo perdonaba, a ver una palabra correcta, no lo quitaba. Simplemente lo cubría. En
en el original la palabra significa literalmente cubrir con betún. Cubrir con betún, es decir, Los zapatos disfrazar. en realidad, sí, porque los zapatos en realidad nunca se les quita lo que tienen, pero con el betún uno los maquilla. Y literalmente la palabra en el original es eso. No, mira que tremendo. Le hace un maquillaje al pecado, como que dice, ya no eres pecador, ¿sí? Pero por dentro seguía siendo pecado. Solamente hasta que Cristo lo hizo, el sacrificio y el derramamiento de sangre, ahora el pecado sí fue totalmente quitado. Es tremendo. Esto es poderoso. Pero quiero que leamos un último versículo, porque quiero que veamos que sí hay poder en la sangre de Cristo. Pero yo no les digo, porque sé que de pronto muchas personas dicen, pastor, pero es que sí hay poder en la sangre de Cristo, pero no lo usemos como boletín. Sí hay poder, pero reconozcamos qué significa hay poder en la sangre. Leamos Apocalipsis 12:11. Vamos, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido, wow, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando habla de ellos le han vencido, habla de apropiación de la victoria alcanzada por Cristo. Es decir, nosotros tenemos los beneficios de esa victoria que Cristo alcanzó por medio de su sacrificio. Mira, Cristo se sacrificó no por él, sino por nosotros. O sea, no fue que si el Señor no lo hacía, él no se iba a sentar a la diestra del Padre, porque no, lo hizo por ti y por mí. Entender Juan 3:16 es muy poderoso. Entender lo que realmente significa dar su vida de tal manera amor. Claro, es tremendo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque muchas veces, yo lo he dicho en predicaciones, muchas veces nosotros vemos la posición de Cristo, ¿verdad? Y decimos, wow. De hecho, muchos cristianos hacen o consideran o creen que Cristo en algún momento lo ven como una persona cobarde al decir, Señor, pasa de mí esta copa. No era cobarde. Era la ira de Dios la que el Señor sabía que venía. Ira de Dios, ira del Padre sobre el pecado de la humanidad. Dice la palabra que Él se hizo pecado. Él no pecó, se hizo pecado por nosotros. Tremendo. Y esto fue lo que pasó. Nosotros nos apropiamos de una victoria que nosotros no tuvimos. ¿Verdad? Y ellos han vencido. O sea, en realidad quien venció fue Él, pero quienes recibimos, ¿es cierto? Recibimos el beneficio de lo que Él hizo, somos nosotros. Esto es gracia. Esto es amor. Esto es bondad. Esto es soberanía. Esto es Dios. No hay ninguna forma de decir nada. Es Dios. Es Dios. ¿Cómo lo tenemos nosotros? Con la confesión pública de nuestra fe. Yo he recibido a Cristo y ahora hago parte de lo que antes no hacía parte.
Antes hacía parte de un mundo que no tenía nada bueno para mí. Pero ahora hago parte de Cristo y de su cuerpo y alcanzaré vida eterna por la misericordia y por su sacrificio. La espera paciente de Cristo aún en el martirio, manteniendo una firme postura. Y nosotros, el pastor no me saludó, no voy más para decirle eso. ¿Dónde está tu convicción? ¿A quién vas a ver tú a la iglesia? ¿Vas por Cristo o vas por las personas? Mira el moño a la hermanita. No, es que tiene la blusa verde y el moño rojo y ya le gusta así. Es que a la hermana Ana se le está cayendo el arete. Ella se lo acomoda ahorita se lo acomoda hermana. El otro. Es el otro. Del otro lado. Eso, muy bien. Ni nos hagamos. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata. Nosotros, mire, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que hizo el sacrificio. Pon tus ojos en Él y vas a crecer como cristiano. Pon tus ojos en Él y valora el sacrificio que Él hizo por ti. Pon tus ojos en Él y valora la sangre derramada por ti. ¿Sabes? Cuando quieras enemistarte con alguien que tal vez merece la enemistad, di, el Señor también lo ama y también dio su vida por Él. ¿Quién soy yo para decir que esa persona es? Si Dios lo considera, Señor, permíteme verlo o verla como tú lo ves o como tú la ves. Amén. Sí es. Porque Dios ya dio su vida por esa persona. La sangre de Cristo y su fidelidad a la promesa y a la autoridad de la palabra nos ha llevado a nosotros a adquirir beneficios inmerecidos. Es decir, esa sangre dice que ha vencido, que es un arma espiritual que vence el poder que las tinieblas tenían sobre nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en esclavitud del mundo. Las tinieblas estaban dominando nuestra vida. Pero por medio de la sangre de Cristo nosotros somos libres. Ahora somos limpios porque la sangre nos limpia. Así como una persona enferma que necesita sangre sana para sobrevivir. ¿Verdad? Una persona necesita sangre sana para sobrevivir. El ser humano espiritualmente, cuando está muerto, necesita una transfusión de la vida de Cristo para nacer de nuevo. Amén. Dios es bueno. Amén. Así que termino diciéndote que la sangre de Cristo clama a favor del creyente. ¿Cuántos somos creyentes aquí? Amén. Ofreciendo perdón en lugar de juicio. Esto ha hecho la sangre de Cristo por nosotros. Y a partir de ahora, ya no vamos a usar la sangre de Cristo como una muletilla, sino que vamos a empezar a reconocer lo que estamos pronunciando y a tener reverencia por lo que estamos pronunciando. No es que ahora, y ese vaso, no pongo con la sangre de Cristo. Sí, porque tenemos esa costumbre. Y ese caldero, el caldero está todo negro, tiznado, lo cubro con la sangre de Cristo, y lo limpio con la sangre de Cristo, y lo estamos jugando. Parece que la sangre de Cristo fuera
un amuleto, un juego, ¿verdad? Vamos a reconocer en lo posible, repasar los versículos bíblicos que vimos y empezar a dimensionar realmente lo que hace la sangre de Cristo en nuestra vida, lo que ha hecho y lo que vas a recibir por el sacrificio sustitutivo del Señor. Me gustaría mucho saber qué nos ha quedado acerca de lo que hoy vimos de la sangre de Cristo. Si tenemos algún aporte, algo más que aportar, o si podemos dar de pronto el concepto de lo que nosotros entendimos acerca de la palabra que hoy el Señor nos trae. Primero se hizo la dormida. ¿Quién más está por acá? A ver, muy bien. Quiero hasta que se hable. Quiero hasta que se habla. Eso, muy bien. No, muchas cosas. Pues creo que lo que más me queda a mí es entender que la sangre de Cristo tiene un significado más profundo de lo que parece. Realmente si uno se pone a estudiar el sacrificio, si uno se pone a estudiar todo lo que conlleva ese significado, uno queda como, uno realmente se da cuenta de la posición que tenemos nosotros. Por ejemplo, el de la copa es el que más me llama a mí la atención, porque Jesús le dice, pasa de mí esta copa, y en realidad la copa representaba la ira de Dios, el enojo de Dios por el pecado, y es pensar, es pensar yo como hija, un ejemplo, cuando uno decepciona a los padres, pues uno se siente, y es pensar que Jesús tuvo que ser pecado simplemente por nosotros, tomar nuestro lugar delante de Dios. Tomar nuestro lugar delante de Dios porque nos correspondía a nosotros esa copa. Y si nos ponemos pues a estudiar el Antiguo Testamento, se habla de la ira, del enojo de Dios, y todo eso fue lo que tuvo que pasar Jesús cuando dice en la cruz, cuando se dice consumado, es que ya la ira de Dios estuvo sobre él simplemente por nosotros, por algo que no merecía Jesús. Eso es uno. El velo, el pensar que realmente todo fue hecho por amor, y a veces es triste que como cristianos tomamos un cliché, el amor de Dios. A veces tomamos como una muletilla el amor de Dios cuando en realidad es algo más profundo. Es pensar, porque los versículos que estuvimos leyendo en la mayoría dice que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había planeado entregar a su Hijo sin saber qué íbamos a hacer nosotros. Él ya lo había planeado entregar como una demostración de amor hacia nosotros. Cuando el velo es rasgado, el pensar en que antes de que el velo fuera rasgado, nadie podía entrar detrás del velo. Si no estoy mal, estaba el arca del pacto, que era un lugar santísimo, y pensar que Dios nos dio el lugar a nosotros para hablar directamente con Él, simplemente por amor. Y eso siempre me hace pensar y me da como de que de eso se trata el Evangelio. Que el Evangelio no se trata de qué tan bueno soy, qué esfuerzo tan grande hice por no pecar, sino se trata de dónde me sacó Él, lo bueno que es Él y lo que Él hizo por mí y continúa haciendo, que como dice la palabra es algo incorruptible, es por decir algo que nadie me puede quitar, nadie puede corromper la sangre. Y justamente por eso tiene más valor, el valor que nosotros tenemos, porque esa sangre fue dada por nosotros. Entonces es también tener ese valor en Cristo. Nosotros como cristianos, a veces uno escucha, o a veces uno mismo
uno como cristiano, yo no valgo nada, yo no merezco nada, y eso también está mal porque estamos desmeritando el sacrificio de Cristo, que es algo muy inmenso, algo que como que no sé, por eso somos cristianos básicamente, porque entendemos el sacrificio de Cristo. Mira qué tremendo. Historia. ¿Quién más? Quedó algo de lo de hoy. Bueno, entonces voy a decir algo que yo pensé que usted iba a decir, pero no alcancé a escuchar, al menos los minutos que estuve acá, no alcancé a escuchar que lo mencionaba. Lo de el mito que la gente tiene de lo que usted decía de utilizar la sangre de Jesús para purificar un caldero, un vaso, es realmente una confusión por algo que sucedía en el Antiguo Testamento, pero que no lo estamos entendiendo correctamente. Es cierto que los sacerdotes, por dictamen del Señor, porque en la ley así estaba, purificaban con sangre ciertos elementos del tabernáculo, del altar y todo esto. Dedicado. Pero fíjese que no por eso, porque la parte de la dedicación, eso era, es decir, que se santificaba ese espacio para el uso del Señor y todo eso, eso se hacía con aceite, se ungía. Pero la parte de la sangre, que eso también forma parte de todo el procedimiento que se hacía en el sacrificio anual, la parte de la sangre era porque el Señor decía que todos los elementos del tabernáculo tenían que ser expiados, tenían que ser purificados por los pecados del pueblo. O sea, el Señor está dando a entender, mi presencia está morando entre ustedes y ustedes con su pecado contaminan los elementos del tabernáculo. Y por eso los elementos del tabernáculo se debe hacer expiación por ellos también. Pero era por eso, no por el objeto como tal. Era el mensaje de que nuestro pecado es tan dañino que aún las cosas físicas se contaminan y era necesario que se purificaran por medio del sacrificio expiatorio. Eso era lo que se daba a entender allí. Pero nosotros lo hemos tomado con ese mito de que la sangre de Cristo purifica objetos y cosas, y no funciona. El verdadero poder de la sangre del Señor, como usted decía, porque sí que hay verdadero poder en la sangre del Señor, pero por medio de esta predicación creo que ya hemos entendido cuál es ese poder para transformar nuestras vidas, poder para santificar nuestro ser, para limpiar nuestras conciencias, para limpiar nuestra mente, para hacernos semejantes a Cristo, en resumidas cuentas. Gloria a Dios. ¿A qué más le quedó algo acerca de la predicación? Más de la sangre de Cristo, no, solo le iba a preguntar, para la liberación, ¿no? Porque sí es algo muy fuerte también, ¿no? Bueno, Claman hacia la sangre de Cristo. Eso, no está mal decir que la sangre de Cristo tiene poder o algo, pero miren, mencionar a Cristo en cuanto a la liberación, los demonios huyen por el nombre de Cristo, por el nombre del Señor, no por el nombre de Jesús, sino por lo que representa para ellos lo que Cristo hizo en la cruz, venciendo. Dice que el acta de los decretos que nos había sido contraria a nosotros, el Señor la desprendió, la clavó y la exhibió públicamente, principados, potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, mencionando al que los venció es más que suficiente para que ellos sepan que hay un poder sobrenatural que nosotros invocamos, que nosotros no tenemos, pero que Él nos tiene a nosotros. Es que el Señor es quien nos tiene a nosotros. Y en el momento de la liberación, es un momento de autoridad de Cristo sobre estos entes espirituales, pero Él se place en usarnos a nosotros para esa liberación. Gloria a Dios, porque nos da una autoridad sobre. Entonces, ¿qué mencionamos o qué es poderoso en el momento de la liberación? Cristo, el nombre de Jesús.
¿Cómo libero yo? En el nombre de Jesús. De hecho, estos muchachos hablaban y decían, pero Señor, yo hice como hacían tus discípulos, mencionaba tu nombre. Así como Pablo hacía, yo hacía. Y le dijo el demonio, le dijo, ok, a Pablo lo conozco. O sea, Pablo, sí, claro. Está molestando mucho ese man. Sí, Pablo, ese tipo anda molestando demasiado. Y Jesús, claro. Bueno, de hecho digo, a Pablo sé quién es. O sea, yo sé quién es Pablo. Y a Jesús lo conozco. Ese sí que le tengo miedo. Pero ¿quién eres tú? Es tremendo. No tenía autoridad. La autoridad la da el Señor. Para echar fuera demonios, es Cristo en nosotros. Ahora, claro que sí, la sangre de Cristo tiene poder y por esa sangre derramada hay una autoridad también, pero es suficiente el nombre del Señor. El nombre que se ha hecho el Señor en lo espiritual también. Porque cuando hablamos del nombre, no hablamos de bautizaron a Jesús con ese nombre, ¿verdad? Lo bautizó el sacerdote Brian Alonso en dar parte. No se trata del nombre que le pusieron, se trata del nombre que se ha hecho Cristo. Es tremendo. Entonces, cuando vayamos el Señor nos use para una liberación, vamos a mencionar el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesucristo. Aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó, aquel que derramó su sangre por ti, aquel que es diferente a decir como una muletilla, pero es que es tremendo porque lo usamos muchas veces como muletilla. No, yo por eso le preguntaba eso, porque yo lo he escuchado. Lo hemos escuchado mucho. De Yo hecho, por eso le dije que si eso sí se podía. sí, se ha visto. Y No, claman la sangre. ahora, ¿qué les digo? No es que, ay, pastor, entonces eso es una blasfemia contra el no es que no, pero quiero que sepan que efectivo para ese tipo, el nombre de Jesucristo es totalmente suficiente. Entonces, hagámoslo así, me parece muy bien, excelente pregunta. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más dice algo acerca de la predicación de hoy? Aprendimos, aquí Luz Helena no aprendió nada, mire, está jugando. Paz, yo pienso que, como decía Rochi preguntaba sobre la liberación y estoy de acuerdo con lo que tú dices, de que es en el nombre de Jesús. Pero a mí me pasó algo. Un domingo yo venía para la iglesia tempranito y a mí se me lanzó un perro. Yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y el perro se echó hacia atrás y no me hizo nada. Claro. O sea, yo pienso que en esos casos uno puede decir, la sangre de Cristo tiene poder, porque es lo que me salió. La verdad me salió fue eso. No me salió el nombre de Jesús en el momento. Sí. Y yo le decía a Jera, bueno, también aprendí que día, porque yo era una de esas, yo era la que decía que cúbrenos con tu sangre. Yo siempre también, pero yo pienso que cuando él fue a la cruz, ya él derramó su sangre, ya nos cubrió. Yo pienso que no vamos a decir que la sangre me cubre, porque ya nos cubrió. Ya nosotros estamos cubiertos con la sangre. Sí, con la sangre de Cristo y contenta y agradecida contigo por esta palabra. Nosotros, como decía Sofía, debemos ser agradecidos por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Valorar. Porque no fue cualquier sacrificio, nos compró a un precio alto, nos dio vida. Dice que estábamos muertos en delito y pecado, y Él nos cambió, nos transformó. Entonces, agradecido con Dios por su palabra y mi aporte, pastor. Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Quién más por acá? ¿Por este lado? Eso, muy bien. Bueno, pues yo lo que entendí, que nosotros cuando abramos la boca para hablar, nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros le pedimos a Dios, porque muchas veces uno abre la boca por abrirla, pero no sabe para qué uno abre la boca. Sí, es cierto. Es Que cierto. son como repeticiones vanas, como que lo mismo y lo mismo. Sí. Es valorar el sacrificio de Cristo también tiene que ver con la forma en que uno usa sus labios. ¿Verdad? A veces nosotros usamos nuestros labios de manera incorrecta
sin, dice, hay una palabra, en la escritura habla sin, es decir, sin valorar lo que Cristo hizo, sin valorar, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, es lo que dice el versículo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo de corazón, como para el Señor, incluso el hablar. Mucho cuidado con lo que vamos a pronunciar, mucho cuidado cómo lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, recordando que Cristo también dio su vida por esa persona. Ah, pero es que, pastor, es que esa persona es así, así y asado, bendice. Es que nosotros muchas veces criticamos, venimos a criticar, Es cierto. porque yo digo que iglesia perfecta no la hay. No, amén. Todo el mundo tenemos nuestros defectos porque estamos en el mundo, pero hay gente que vienen a la iglesia a criticar en vez de orar. Dios mío, Señor, cambia esa persona. Ayuda, Muy también. bien. No, y es verdad. Eso. O también, cámbiame a mí, Señor, transfórmame a mí y ayúdame a hablarle bien a mi hermano. Mira, a veces una palabra que sale de ustedes trae una bendición mayor, o una palabra que esa persona está esperando y que ustedes la tienen allí. Puede transformar, no la palabra, el Señor a través de ti, transformar la vida de esa persona. Mira, hay personas que se han convertido a Cristo por medio de canciones. Es tremendo, por medio de un abrazo. Aquí llegó una hermanita que me dice, yo fui a tal parte y allá me dieron un abrazo y yo pregunté, ¿dónde se congrega usted? ¿Usted es de Cristo? Y aquí se está congregando una hermana. Es tremendo porque así el Señor lo quiere. Entonces, es importante tener también mucho cuidado con la forma como nos expresamos de otras personas, recordando también que no es a nosotros a quienes les estamos haciendo daño. ¿Se acuerdan cuando Saulo perseguía a la iglesia? El Señor Jesucristo no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? No, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La persecución que tú haces con la gente de Dios, se la estás haciendo al mismo Cristo. Es para Él. Cuando tú hablas mal de un hermano, estás hablando mal de Cristo. Cuando tú hablas mal de una persona del Señor, estás hablando mal de Cristo. Y le está diciendo, Eulalia, Eulalia, ¿por qué me persigues? Yo digo, ¿no? Yo si veo a algún hermanito que tiene algún defecto, yo en vez de ponerme a decir a los hermanos, hablo con el pastor. Pastor, mire tal persona, tal cosa, tal hermano, en vez de ponerme a disociar. Eso, muy bien. Y de esa manera no se genera habladurías, chismes, cosas por debajo de la mesa. Y de esa manera también representamos bien a Cristo y protegemos la iglesia. Que debemos de ver a nuestros hermanos como Dios los ve, sí, independientemente de los errores y los defectos. Los errores, porque todos tenemos errores. Todos cometemos pecados, todos cometemos errores, todos fallamos. Que si yo me pongo a llorar porque alguien me dijo algo, es porque no estoy valorando lo que Cristo hizo por mí, porque alguien me puede decir, usted está bien tal cosa, pero Dios ya determinó muchas cosas sobre mí. El error no es solo de la persona que me juzga, sino mío también. No solamente no estamos valorando, sino que no estamos reconociendo cómo Dios me ve. Ahora, yo no soy lo que dice la gente que yo soy lo que dice Dios que yo soy. Y eso es lo que yo voy a valorar. Y de esa manera voy a vivir. Yo soy hijo, pues yo me comporto como un príncipe. ¿Verdad? Dios es mi Padre. Dio su vida por mí, dio su sangre por mí, lo dio todo por mí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ahí, muy bien. No, solamente una última aclaración con lo que estábamos hablando ahorita de lo de las liberaciones o lo del perro. Yo creo que ahí aplica también mucho este pasaje de que cómo debemos pedir, de cómo debemos orar, que muchas veces no sabemos, pero que la buena noticia es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con el miedo indecible.
¿Por qué digo que aplica también en este caso? Porque en realidad muchas veces nosotros queremos expresarle determinadas cosas al Señor, pero quizás bíblicamente no las estamos expresando de la forma más correcta. La buena noticia es que el Espíritu Santo sí sabe y funciona. ajá, pero no porque lo estemos viendo correctamente, sino porque el Señor sabe, traduce lo que en realidad le queremos decir. Pienso que en las liberaciones no es que los demonios se reboten por decir la sangre de Cristo tiene poder. Ellos saben que ahí se está moviendo otra cosa que nosotros no entendemos. Eso es lo que... Y con lo del perro pudo haber sido algo semejante. Igual creo que también son expresiones que simplemente hemos como adoptado por nuestra cultura, por nuestra tradición cristiana y eso no es pecaminoso necesariamente, pero si no fuera importante, entonces esta predicación no tendría sentido. Claro. O sea, la buena noticia es que ya cuando el Señor nos permite conocer su verdad, pues la idea es que la apliquemos. Ahora, por ejemplo, en el área de la liberación, nosotros podemos también, es que es con la palabra, todo es con la palabra. Por ejemplo, nosotros podemos decir, dice la palabra, aquel a que el Hijo os libertare, ese será verdaderamente libre. Hay libertad en el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hablamos palabras que conocemos acerca de él. Ahora, como lo hemos dicho, quien hace la liberación es el Señor, quien hace la sanidad es el Señor, quien hace el milagro es Él. Pastor, pero Dios dio don de milagro, Dios de sanidad, Dios, sí, pero recuerda que es con su poder, no con lo que tú puedes hacer. Es Él quien lo hace. Pastor, es que el que abrió el mar rojo fue Moisés, pero Moisés no tenía poder para abrir el mar rojo, fue con el poder del Señor. No, es tremendo, ¿verdad? Pero muchas veces la gente le da la gloria a Moisés. No, fue el Señor, y el Señor, pues, él podía decir, ok, pase. No, voy a usar a Moisés, así como Dios te va a usar a ti también en determinado momento, porque es por lo que Él determina, es su soberanía. Él determinó que fuera así, Él quiere que sea así. Gloria a Dios por eso. ¿Quién somos nosotros para decirle, no, Señor, haz tú? No, Señor. Tú eres el que sabe, tú eres el que puedes, tú eres el que lo haces, y yo solamente te digo gracias y valoro el sacrificio que tú hiciste por mí. Ahora, ¿cómo valoro yo el sacrificio de Cristo? Pues viviendo conforme a lo que Cristo estableció que debe ser mi vida. Y esto no es fácil, pero tengo al Espíritu Santo. ¿Esto es complicado? Sí, pero tengo al Espíritu Santo. Yo no puedo con mi fuerza, mi conocimiento y mi sabiduría humana, pero tengo al Espíritu Santo. No se autojustifiquen diciendo, yo no puedo, yo soy débil, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, sí puedo. Diga el débil. Fuerte En Cristo. Fuerte soy en Cristo. Cristo. Muchas veces uno mismo se ata. Dice, no puedo. No puedo, es que yo no puedo dejar de mentir. No sea mentiroso. ¿Verdad? ¿Cómo va a decir que no puede dejar de mentir si puede? ¿Verdad? Entonces, nosotros nos atamos nosotros mismos con los dichos de nuestra voz. La pastora Virginia Benito decía, es que cuando te mandan a predicar al altar dices, no, es que yo no puedo con ese temor, no, echa fuera ese temor y deja, si no tienes palabras para hablar, deja, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de ti, pero que hay que dejar esos temores, miedos, porque no, lo primero que haces, no. Y es que cuando nosotros vamos a llevar, por ejemplo, un mensaje de la palabra, ¿cómo le voy a hablar a esa persona que está allá? Que no le vas a hablar tú, si te vas a hablar tú, entonces no le hablas. Deja que el Señor hable por ti, ¿verdad? Yo me acuerdo que había un muchacho que estaba por allá tiradito, por allá llegó Karen, después llegó, si no me equivoco, fue Luz Arlet. No, fuimos con la Luz Nelson, pastora, fuimos las tres con Luz Luz Nelson. Sí, entonces fueron hasta allá, eso le trajeron hasta ropa, le llevaron no sé cosas, y hablaron con el muchacho, y yo dije, bueno,
Ellos estaban en un ayuno. Eso fue algo que sucedió. Ellos no se levantaron diciéndole, Señor Dios mío santo, ¿por qué no me envías a un muchacho y me lo pones ahí al frente para que yo vaya y te evangelice? No, ellos no se levantaron con esa idea. Fue algo que sucedió. Y el Señor, ¿sabe qué fue lo que hizo? Puso en el corazón ir hasta allá. Ahora la decisión la tomamos nosotros. ¿Voy o no voy? Esa es la cuestión. No, es voy o no voy. Entonces sí voy. Y fueron y lo hicieron. Que el muchacho valoró o no valoró lo que ellos hicieron, pues ya eso ya no me corresponde a mí. Pero ya yo hice lo que me corresponde. Lo mismo sucede con el pecado, lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Yo hago lo que me corresponde. Señor, ayúdame a hacer mi parte. Señor, y ayúdame porque yo no puedo. Pero ya yo estoy haciendo lo que yo puedo hacer. Dios es bueno. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a despedir este tiempo en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos en Cristo Jesús que seas tú, no solo, Señor, esta palabra quede guardada en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Permítenos vivirla, Padre. Permítenos entenderla, comprenderla, repasarla, Señor, cada versículo bíblico en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, pero sobre todo a vivir tu palabra. Ya no vivimos nosotros, tú vives en nosotros. Ayúdanos a valorar, no solamente hablando que valoramos el sacrificio sustitutivo que existe en la cruz por nosotros, sino que realmente valoremos, Señor, con nuestro comportamiento, haciendo tu voluntad, cumpliendo con lo que tú dices que debemos cumplir, honrándote, Señor, glorificándote, Padre, en el nombre de Jesús, alabando tu santo y poderoso nombre con palabras y hechos. Gracias te damos, Dios eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que